chapter 1, verses 18 to 31. Y en este momento sí, los niños están pasando con sus maestras para recibir sus clases. Gloria a Jesús. Dando oportunidad para que todos nos ubiquemos y así podamos darle a la palabra del Señor la atención que merece. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 del 18 al 31, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gracias por esta palabra, Dios Todopoderoso, la cual hoy no torna atrás vacía. Yo me declaro insuficiente y totalmente dependiente de ti, rogándote que hoy, Señor, tú nos hables, y mientras esta palabra se predica, Señor, te ruego que hagas los milagros y las señales que siguen a tu palabra. Señor, que la gente reciba liberación, que el caído sea levantado, que el débil sea fortalecido, y que el enfermo sea sanado, y que el que no tiene esperanza hoy la reciba en salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. ¿Para qué ser cristiano si no me hace sentido el cristianismo? Yo pensaba así en una ocasión. ¿Para qué ser cristiano si no me hace sentido el cristianismo? ¿Para qué ser evangélico si no me hace sentido el evangelio? ¿Para qué unirme a una religión que no encaja con lo que yo creo? ¿Para qué unirme a una religión que no encaja con lo que yo aprendí? ¿Para qué unirme a una religión que no encaja con la manera en que mis padres me criaron? ¿Para qué unirme a una religión que no es como lo que me enseñó mi abuelita? ¿Para qué unirme a una religión que no encaja con lo que yo tengo en mi mente, con mis estructuras mentales? A usted le sorprenderá saber que así era como pensaba yo antes de conocer a Jesús. Dígale al que está a su lado: antes de conocer a Jesús. Este evangelio no me hacía mucho sentido. Este estilo de vida no me hacía mucho sentido. Sin embargo, miren dónde me encuentro en este momento, pastoreando una iglesia y sirviendo al Señor con todo mi corazón, con todo mi tiempo y con toda mi fuerza. Y por curiosidad, ayer mientras meditaba en esta palabra, mi esposa entró al cuarto y yo le pregunté: amor, antes de que tú conocieses a Jesús, antes de tú convertirte en una cristiana, ¿a ti te hacía sentido el cristianismo? ¿A ti te hacía sentido esto? Y la respuesta de ella fue: claro que no. El cristianismo no encajaba
con lo que yo tenía en mi mente. Por eso hoy la palabra que leímos dice que para los judíos es tropezadero el mensaje de la cruz, y para los griegos suena como locura el mensaje de la cruz. Pero para los que conocen al Señor, los que han sido creyentes, Cristo se convierte en poder de Dios y Cristo se convierte en sabiduría de Dios para nuestras vidas. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios por eso? La pregunta que nos hacemos es, si el cristianismo a mí no me hacía ningún sentido y a mi esposa tampoco le hacía ningún sentido, ¿por qué ahora hemos decidido darlo todo por Él? ¿Por qué hemos decidido estar sumergidos hasta el cuello sirviéndole a Él? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué fue lo que nos pasó? Entonces ahora, leyendo la carta a los Corintios, Primera de Corintios a veces parece Primera de puertorriqueños. Primera de Corintios a veces parece Primera de floridianos. Porque es que todo lo que pasaba en la iglesia de los Corintios sigue pasando, hermanos. Por eso es que es muy relevante para nosotros que sigamos estudiando y leyendo todo lo que ahí se encuentra. Al usted leer esta carta se va a dar cuenta que esa misma actitud que yo tenía antes de estar en el Evangelio, esa misma actitud que tenía la pastora Lucía antes de estar en el Evangelio, y que todavía tiene muchas personas hacia el camino del Señor, es precisamente la misma actitud que imperaba de aquella ciudad que se llama Corinto. Por favor entienda que la ciudad de Corinto era un lugar donde lo más que se admiraba era la sabiduría. La sabiduría era como un ídolo para ellos, la elocuencia era como un Dios para ellos, la retórica era como un Dios para ellos, la intelectualidad. La retórica, hermanos, es el arte de hablar con palabras bonitas, elegantes y convincentes a fin de convencer. El propósito de la retórica es convencer. Antes se estudiaba retórica. Yo creo que ahora no existe un bachillerato en retórica, ni existe una maestría en retórica, pero en los tiempos de la cultura del primer siglo, lo más que se estudiaba era retórica, porque retórica era lo que indicaba si una persona verdaderamente tenía una buena cabeza sobre sus hombros. Por tanto, el mensaje del Evangelio a muchos de ellos les sonaba como locura, porque el mensaje del Evangelio no es para predicarlo con palabras muy elegantes, no hay que predicarlo con palabras muy elocuentes, porque Pablo dijo, todo lo que yo he estudiado, y no hay nadie que haya estudiado más que Pablo en toda la Biblia. Pablo era el que tenía el PhD del momento, Pablo era el que tenía el doctorado del momento, Pablo había sido criado en Tarso de Sicilia, y había estudiado a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era el mejor maestro de aquel entonces, y Pablo era lo que equivale a un intelectual que ha estudiado mucho. Sin embargo, Pablo en un momento muy claramente dijo, todo lo que yo he estudiado lo considero ahora como basura, con tal de que el Evangelio de Jesucristo sea predicado, para que la gloria no sea sobre mí ni sobre mis estudios, sino para que la gloria sea sobre Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Gloria al Señor. Y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero para muchos de ellos les sonaba como locura esa actitud. Él encontró en la ciudad de Corinto. Esa actitud llevó al apóstol Pablo a escribir una de las frases más conocidas y más populares que se encuentran en la Biblia. Se encuentran en el versículo 18 que leímos, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Es locura para los que se pierden. Esa palabra locura, usted sabe que la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito originalmente en griego, porque para aquel tiempo el mundo estaba invadido por la cultura helenística. Cultura helenística significa la cultura de los griegos, y todo lo que se hablaba el lenguaje internacional era el griego. Y Pablo, que fue el que escribió esta carta, la escribió originalmente en griego. Por eso es que es importante visitar el lenguaje original. Y cuando yo vi la palabra locura, yo decía, ¿qué querrá decir locura? Porque el pasaje dice, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Así que quiero saber el significado original de Pablo cuando escribió esa palabra. Y la palabra original griega es escándalo, con K. S-K-A-N-D-A-L-O.
N al final, escándalo. Bueno, de ahí sale la palabra escándalo o escandalizarse. Pero la palabra de Dios es escándalo para el que se pierde. Y cuando usted mira el significado de la palabra escándalo, significa cuando usted se siente ofendido porque lo están tratando de convencer algo que está en contra de lo que usted cree. Y usted se siente indignado y ofendido y le resulta un obstáculo para creer lo que le están diciendo. Entonces la palabra de la cruz, así es como trabaja en muchas de las personas. Trabaja a manera de escándalo. La palabra es locura. La Biblia en inglés dice, the message of the cross is foolishness. The message of the cross is foolishness. Si usted traduce la palabra foolishness al español es una tontería, algo que no hace sentido. Entonces, el mensaje de la cruz es para muchos una tontería porque no han conocido la realidad de lo que esto significa. Ahora bien, ¿qué es eso de que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden? Cuando yo estaba perdido, cuando yo no tenía salvación, yo miraba lo que sucedía dentro de una iglesia pentecostal y lo que yo veía me parecía una locura y una ridiculez. Yo veía cosas que yo no entendía. Tenga cuidado cuando usted vea en la iglesia cosas que usted no entienda. Órele al Señor antes de juzgar. Órele al Señor. Porque hay manifestaciones. Mira, hermano, yo me acuerdo cuando en Puerto Rico se comenzó a manifestar la unción del gozo. Y yo veía que el Espíritu Santo caía sobre algunas personas y comenzaban a reírse descontroladamente. Yo decía, ¡eso no es de Dios! Pero yo estaba equivocado. Lo que pasa es que eso no encajaba con mis patrones. En mis patrones mentales yo decía, es imposible que el Espíritu Santo se manifieste de esa manera, eso es un desorden. Hasta que me tocó a mí. Y un día el Señor me bautizó con la unción del gozo y me empecé a reír y decía, ¿por qué me estoy riendo? Y es que el Señor me estaba sanando de todas mis tristezas, de todas mis angustias. Eso es una manifestación del Espíritu Santo. Y yo le pregunté a mi esposa cuando la conocí, ¿tú has recibido esa manifestación del Espíritu? Y ella me dijo, sí. Pero cuando algo que no entendemos sucede en la iglesia, a veces tomamos una actitud incorrecta de juzgar y de decir, eso no es de Dios. Cuidado, sí, hay cosas que no son de Dios. Hay cosas que son un desorden, que el desorden no es de Dios. Pero hay manifestaciones que no entendemos. Porque nunca las hemos experimentado. Como nunca las hemos experimentado, no entendemos. Y como nunca las hemos experimentado, limitamos el poder de Dios. Le estamos diciendo a Dios, es imposible que tú te manifiestes de esa manera. Entonces le estamos diciendo a Dios, tu poder tiene límite. Cuidado. Simplemente decía, Señor, ayúdame a entender lo que no entiendo y dame espíritu de discernimiento. Dame el don de discernimiento para yo saber lo que verdaderamente es tuyo y lo que no es tuyo. Porque cuando yo estaba perdido y cuando yo no tenía salvación, todo lo que sucedía en una iglesia me parecía ridículo. ¿Cómo es posible que le pongan aceite a alguien en la frente? ¿Cómo es posible que alguien salga brincando? ¿Cómo es posible que alguien salga dando vueltas en el espíritu? ¿Cómo es posible que alguien salga danzando en el altar? ¿Cómo es posible que alguien se caiga para atrás? ¿Verdad? Hay tantas cosas. Me parecía una locura y una ridiculez. Ella también decía lo mismo. Cuando ella la invitaban a la iglesia, decía, tú estás loco. Ni iglesia, ni loca. Ella decía, ni loca me meto yo a la iglesia. Eso es cosa de locos. Pero qué locura más buena es esta. Esta es la mejor locura que yo he encontrado en toda mi vida. Gloria al Señor. Porque la Biblia dice que lo que consideramos necio de Dios es más sabio que la humanidad entera. Y lo que consideramos que sea loco de Dios es más inteligente que la humanidad entera. Gloria al Señor. Lo necio de Dios es más sabio que todos nosotros, dice este pasaje que hemos leído. Pero Pablo mismo lo vivió en carne propia antes de conocer a Jesús. Él era un religioso que mataba a cristianos. ¿Usted puede entender eso? Se sabía la Biblia de rabo a cabo y atacaba a la iglesia. Eso es posible. Es posible saber mucho
y caminar lejos de Dios? ¿Es posible saber mucha Biblia y ser enemigo de Dios? Sí, es posible. Pablo es un ejemplo. Pablo se conocía, tenía un doctorado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, a los cristianos los perseguía, a los cristianos los echaba a la cárcel. Y Pedro, el primer mártir de la iglesia, fue apedreado. Y mientras lo apedreaban, Pablo estaba aplaudiendo, estaba diciendo: qué bueno, te mereces que te apedreen, porque tú no eres nada bueno. Y después se encontró con Cristo. Así que Pablo conocía muy bien la manera de pensar, eso de considerar al Evangelio como una locura. Y era porque Pablo sabía mucho bien cómo era que ellos pensaban, porque Pablo había sido criado e instruido en el contexto de una cultura, le voy a decir una palabra largota, ¿ok? La cultura judeo-helenística. Eso no está tan difícil. Pablo se crió en el contexto de una cultura judeo-helenística. Judeo-hellenistic culture. ¿Qué significa eso? Judeo significa cultura judía y helenístico significa cultura griega. ¿Está fácil? Como yo les expliqué ahorita, el mundo de aquel entonces estaba dominado por el helenismo. Ya tú sabes lo que es el helenismo, ¿sí? El helenismo es la cultura y la ideología griega. ¿Ya sabes lo que es el helenismo? ¿Qué es el helenismo? La cultura y la ideología griega. El mundo de aquel entonces estaba dominado por el helenismo. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito ¿en cuál idioma? En griego. Muchas gracias, están aprendiendo. Y el lugar donde al apóstol Pablo fue nacido y criado, le dije que era donde, en un lugar que se llamaba Tarso. Todavía existe, se encuentra en Turquía. Pablo se crió en un lugar que se llamaba Tarso. Tarso era una ciudad helenística donde se habían mudado muchos judíos. ¿Qué le sucedía a los judíos cuando se mudaban a una ciudad helenística? Se tenían que convertir en bilingües. Porque el judío, ¿cuál es el lenguaje de los judíos? El hebreo. ¿Cuál es el lenguaje de los helenos? El griego. Y cuando los judíos se mudaban a un lugar helenístico, se tenían que convertir en bilingües, como nosotros nos sucede cuando venimos de nuestros países hispanos. Tenemos que convertirnos a la buena o a la mala. Algunos, el inglés nos sale de maravilla, y al otro, el inglés nos sale bien malo, pero se nos entiende. Gloria a Dios, por lo menos nos entiende. Cuando yo llegué aquí me decían: you speak broken English. Y yo decía: what do you say? Mi compañero de trabajo decía: you speak broken English. Cuando yo llegué a este país me tocó enseñar matemática en una high school de Volusia County Schools. Me tocó enseñar álgebra, me tocó enseñar trigonometría, que la gente le dice trigonometra, y me tocó enseñar estadística básica a los estudiantes de high school. Y yo, con este poco inglés que tenía, yo lo veía a ellos riéndose. Porque cuando yo le decía hora de almorzar, yo le decía time to lunch. Pero como lo pronunciaba mal, lunch es cuando un cohete despega, ¿verdad? Entonces yo veía que yo le decía time to lunch, y ellos decían yo decía: ustedes se están burlando de mí. Y me decían: no, Mr. Cardona, me decían, we're not making fun of you, we like how you talk, because you talk like you're reading from a book. Usted habla como si yo estuviera leyendo de un libro. Y yo: bueno, pero ustedes están aprendiendo matemáticas, ¿sí o no? Me dicen: sí, estamos aprendiendo matemáticas. Gloria a Dios. Y tuve que forzarme a ser bilingüe, y todavía estoy aprendiendo inglés, hermanos.
¿Por qué? Porque si Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, quiere decir que la gran comisión es un llamado a romper y cruzar las barreras culturales. La gran comisión es un llamado a romper y a cruzar las barreras de lenguaje. La gran comisión es un llamado divino a cruzar las barreras, nuestras limitaciones de lenguaje. Así que, hermano, vamos a salir de nuestra zona de comodidad y vamos a aprender un poquito de portugués, porque hay muchos portugueses. Vamos a aprender un poquito de inglés, un poquito más de inglés. Vamos a leer un poquito más en otros idiomas, hermano, para nosotros poder cumplir esa gran comisión que es llevar el evangelio a todo el mundo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Gloria, yo sé que hubiera un poquito, amén, pero deje de estar viendo tanta televisión en español. Póngase a ver televisión en inglés para que aprenda algo. Póngale subtítulos en inglés para que aprenda algo. ¿Ok? Yo peleaba, y la Biblia en inglés, yo peleaba con mi mamá. Porque ella veía la novela de las 8, la de las 9, la de las 10, la de la 1, la de las 2. Y yo, mami, ponte a ver televisión en inglés. Ya estoy vieja para aprender inglés, me decía. Bueno, ya está en el Señor. Ahora el lenguaje que ella habla es un lenguaje celestial, así de gloria al Señor. Pero yo peleaba con ella. No quería ver televisión en inglés. Bueno, Pablo hablaba hebreo, que era el lenguaje del judaísmo, ¿verdad? Y hablaba griego, que era el lenguaje del helenismo. Gracias. Entonces se puede decir que el apóstol Pablo era un experto en la cultura judía, pero también era un experto en la cultura helenística. Conocía muy bien la manera de pensar del judío, conocía muy bien la manera de pensar del griego. Lo demuestra en el versículo 22. ¿Puedes poner? Versículo 22, donde Pablo dice: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Por algo él decía eso. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 22. Otra palabra, le está diciendo: la mejor manera de convencer a un judío es mostrándole una señal milagrosa, y la mejor manera de convencer a un griego es hablándole con muchos argumentos filosóficos que estén alineados con la filosofía de Sócrates, Platón y Aristóteles. Eso era lo que convencía a un griego, ¿verdad? Pablo sabía muy bien cómo se convence a un judío y sabía muy bien cómo se convence a un griego. Pero no solo eso, Pablo también sabía cómo estos dos grupos reaccionaban cuando escuchaban el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Él sabía cómo reaccionaban. En el versículo 23 él dice: cuando nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos es tropezadero y para los gentiles es locura. Él sabía la mentalidad. Lo voy a repetir. Cuando nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente es tropezadero y para los gentiles es locura. ¿Se acuerdan que dije que la palabra tropezadero en el original griego era qué? Escandalón. Escandalón, que es cuando yo me ofendo por algo que me están diciendo que no encaja con mis creencias y se convierte en un obstáculo cuando me dicen algo que no encaja. El Romano dice que Jesucristo para muchos se convirtió en una piedra que hace tropezar. Romanos capítulo 6. Jesucristo para muchos se convirtió en una piedra que hace tropezar. Se convirtió para muchos en un escandalón, una piedra de tropiezo, ¿verdad? Escandalizo. Otra palabra, ellos, los judíos, no podían aceptar el mensaje de la cruz, porque el Cristo que ellos querían ver no era un Cristo colgado en una cruz, sino un Cristo cargando una corona. No querían ver a un Cristo montado encima de un burrito, querían ver a un Cristo montado encima de un caballo de guerra. No querían ver a un Cristo que se iba a dejar matar, que se iba a dejar ejecutar, sino un Cristo que venía con un rifle en la mano, con una espada en la mano, a destruir todos sus enemigos. Eso era lo que ellos querían ver. Y claro, Jesús viene en un caballo, pero todavía no es. Jesús regresa en un caballo blanco. ¿Lo ha leído usted en Apocalipsis? Y vi los cielos abiertos. Y vi un
caballo blanco. Y al final Jesús le dijo, ¿sabe qué? Esta generación mala y adúltera exige una señal, pero no le voy a dar ninguna señal. La única señal que le voy a dar es la señal del profeta Jonás, porque así mismo como estuvo Jonás en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, así mismo yo voy a estar en mi tumba 3 días y 3 noches y luego voy a resucitar. Esa es la única señal que yo les voy a dar. ¿Quieren creerla o no quieren creerla? Y ahora Pablo dice a los judíos, piden señales para poder creer. Realmente, como ellos eran expertos en el Antiguo Testamento, ellos conocían la historia de cómo Moisés había dividido el mar rojo. Y así tú eres el Mesías, decían, haz algo similar a lo que hizo Moisés. Como ellos eran expertos en el Antiguo Testamento, ellos sabían cómo Elías había hecho descender fuego del cielo. Decían, si tú eres verdaderamente el Mesías, ¿por qué no haces un milagrito como el que hizo Elías, que descendió fuego del cielo? ¿Por qué no haces como hizo Josué, que derribó las murallas de Jericó? Ese era el tipo de señales que los judíos querían ver, pero Pablo decía, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Porque a los griegos lo que les interesa es que le hablen en términos platónicos, socráticos, aristotélicos, todos los corrientes de la cultura, de la filosofía helenística. O sea, a muchos griegos les hacía difícil recibir el mensaje de la salvación. Los griegos creían que una cualidad que tenían los dioses, para los griegos, una cualidad que tenían los dioses era lo que se llamaba inhabilidad de sentir emociones. ¿Cuál era la palabra? Se me olvidó. Apatía. Apatía. La palabra griega era apateia. Gracias. Apateia. De ahí viene la palabra apatía. Pero para ellos apateia era que un Dios no se supone que sienta emociones humanas. Tú estabas leyendo ayer que a Dios le dolió en su corazón de haber puesto hombres sobre la faz de la tierra en los tiempos de Noé, por eso vino el diluvio. Dios le dolió en su corazón una emoción que no es solamente humana, es una emoción divina también. Pero los griegos tenían una imagen errónea de Dios. Los griegos creían que los dioses no se suponían, para ellos había muchos dioses, no se suponían que experimentaran emociones humanas. Así que el mensaje de la salvación a ellos les sonaba como una locura, y todo esto nos lleva a entender un misterio muy profundo que se encuentra en el versículo 21. El misterio dice así. ¿Lo puedes poner, Sebastián? Versículo 21. Miren este misterio. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo voy a repetir. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otras palabras, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación que muchos consideran loca, que muchos consideran tonta, usó nuestra predicación que muchos consideran ridícula para salvar a los que creen. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente, en vez de locura, está la palabra ridiculez. Porque para muchas personas que no conocen a Jesús, que no saben la importancia, que no saben que no hay mejor camino que este, lo pueden considerar una ridiculez. Pablo está diciendo, Dios se aseguró que el mundo no conociera a Dios a través de los libros de biología, ni a través de los libros de matemáticas, ni a través del estudio de la filosofía, ni a través del estudio de las leyes. Como único el ser humano va a poder conocer a Dios es a través de escuchar la proclamación de su palabra, aunque suene ridícula, aunque suene loca. Cuando el ser humano responde con fe, ahí es que Dios te revela, ahí es que Dios te dice, aquí estoy, yo soy más real de lo que tú pensabas, yo soy más real de lo que tú querías, aquí
de la fe. A Dios se conoce, solo lo conoce el que cree. Usted puede leer la Biblia 1000 veces y si no la lee creyendo lo que está leyendo, Dios no se le va a manifestar. Bendito Dios. Un ateo lee la Biblia para tratar de buscar errores. Un enemigo de Jesucristo, un enemigo del Evangelio se pone a estudiar la Biblia para tratar de buscar contradicciones. Pero una persona que verdaderamente dice: Señor, si verdaderamente esta palabra es tuya, si verdaderamente tú existes, yo quiero que cuando yo navegue por las páginas de este libro, tú te manifiestes a mi vida. Créame que Él lo va a hacer. Jesús dijo: el que cree en mí, yo le amaré, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Bendito Dios que vive. Y así es que sucede la revelación divina en nuestras vidas. Por medio de la fe. Porque de qué nos vale escuchar y nunca creer, nunca dar un paso de fe. ¿De qué nos vale? Nunca vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a escuchar palabras huecas, pero como nunca abrimos el corazón para creer, Dios no se manifiesta. Dios no nos habla. Dios no nos toca. Aunque está al lado de nosotros, se queda calladito. Porque requiere fe. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo pasó toda una vida estudiando sus raíces religiosas del judaísmo. Pero no fue a través de los estudios que logró conocer a Dios, sino a través de un encuentro con Jesucristo. ¿Recuerdan cómo fue su encuentro con Jesucristo? Él iba cabalgando camino a Damasco. Dice la Biblia que se cayó de su cabalgadura y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no lo conocía. Le dijo: ¿quién eres, Señor? Tú llevas toda la vida estudiando la Biblia y no sabes quién es tu Señor. Llevas toda una vida estudiando la Biblia, no sabes quién es tu Señor. Pablo, después de haber estudiado tanto, le dice: ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el enemigo. ¿Qué es dar cosas contra el enemigo? Bueno, cosas es la patada que el ganado da cuando no quiere caminar. Cosas. Un burro que no quiere caminar, ¿qué hace? ¿Y qué hace? Da cosas. No quiero caminar. Pero los bueyes daban cosas cuando no querían arar. Y en el arado les ponían: no te preocupes, mijito, que yo te voy a quitar la costumbre de estar tirando patadas. Ponían un aguijón en el arado. Un aguijón, en el diccionario boricua, un aguijón se llama una puya. Le ponían un aguijón. Y cuando ese toro tiraba una patada, ¡ay!, se arrepentía. Y está bien, voy a caminar. Y Jesús dijo: yo soy Jesús. No te levantes en contra de Jesús. Porque si te levantas en contra de Jesús es como tirarle la patada al aguijón. Es como morder la mano que te está alimentando. No te levantes en contra de Jesús. No te levantes en contra del propósito de Jesús. No te levantes en contra de la iglesia de Jesús. No te levantes en contra de los escogidos de Dios. Aunque tengan defectos, no te levantes en contra de ellos. ¿Por qué? Porque es como dar una patada a un aguijón. El encuentro que Pablo tuvo con Jesús, ese fue lo que le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pero en ese momento, cuando Pablo dijo: ¿quién eres, Señor?, la palabra Señor implica fe. La palabra Señor implica: creo en ti.
Y de ahí en adelante Jesús comenzó a hablarle a Pablo. ¿Por qué? No porque estudió mucho, sino porque tuvo un encuentro con Cristo. Ahora, después que usted conoce a Cristo, sí le toca estudiar. Lo siento, que le tuve que dar esta mala noticia. Después que usted conoce a Jesucristo, sí le toca estudiar. Porque ahora la fe que tenemos es una fe, is a faith seeking understanding. What I'm saying? Faith seeking understanding. Una fe que procura entender más. Y eso es lo que Dios quiere. Estudiamos no para ser salvos. Estudiamos no para tener la revelación de Dios. Estudiamos porque ya somos salvos. Y estudiamos y nos profundizamos en la palabra del Señor para conocer más a Jesús. Los judíos decían, yo voy a crecer, yo voy a creer solo con la condición de que me muestres alguna señal de poder. Los griegos decían, yo voy a creer solo con la condición de que me impresiones con palabras de sabiduría. Pero ahora la palabra del Señor en este pasaje nos aclara, no es a la manera de los judíos, ni tampoco es a la manera de los griegos. El Señor dice, esa es mi manera. Y mi manera es que primero hay que creer. La filosofía de este mundo dice, ver para creer. El Señor vira todo eso al revés y dice, no, la filosofía del reino de Dios es cree primero y luego verás la gloria de Dios. Cree primero y luego verás la gloria de Dios. Como decía Santo Tomás, imposible que Jesús haya resucitado, no lo voy a creer hasta que no meta mi dedo por sus heridas. Y Jesús se le apareció y le dijo, mete tu dedo por ahí y mete tu dedo por aquí también, y no seas incrédulo sino creyente. Bienaventurado los que creen sin haber visto. Gloria al Señor. Cielos para más.